con ronda de preguntas. Vamos acá con los amigos de atrás, que son los que han estado más atentos. Amigos de Diego. ¿Cuánto me cuesta un caballo de energía al año? Un caballo de energía al año, $1.000. Muy bien, $1.000. ¿Cómo impacta subir 2 PSI en la generación del compresor? Bueno, ¿qué afecta subir 2 PSI? ¿Aumentar 2 PSI en la generación? Un 1% del consumo de energía. Muy bien. A ver acá. Si yo, vamos acá, si yo paso de un diámetro, aquí, un diámetro mayor a un diámetro menor, ¿qué pasa con la presión? Cae, muy bien, disminuye. Muy bien, muy bien. A ver, otra que nos deja bien impactante. Si yo aumento o disminuyo la presión en el compresor, ¿entrego más, menos aire o el mismo? El mismo, muy bien, muy bien. A ver qué más hemos visto. ¿Qué es mejor, el anillo cerrado o la línea recta? Muy bien, el anillo cerrado. ¿Por qué? Se equilibra muy bien, se equilibra la presión. ¿A mayor presión, mayor o menores fugas? A mayor presión, mayores fugas. Muy bien, vamos acá. ¿Es bueno instalar una válvula check a la descarga del compresor? No, no es necesario pues, instalar una válvula check a la descarga del compresor. Listo, vamos entonces acá. Vamos bien hasta ahí. ¿Dudas? Listo. ¿Cuál es el error en esta? Aquí nosotros tenemos un compresor, un secador, su compresor con el secador. ¿Qué error estamos cometiendo acá en esta red? Vamos a mirar esta parte del secador, ¿dónde va? Si antes o después del tanque, pero esa no es el error. El secador está dimensionado para este compresor y este secador para este compresor. ¿Cuál? ¿Quién dijo por allá? Muy bien, ¿y qué me ocasiona? Voy a ir hasta allá, ya, porque voy a mirar a ver aquí, creo que nuestros representantes, a ver si ya se nos acabaron, creo que sí. No importa, tengo más regalos. Aquí los de la llave, uy, qué lindo. Algo para el mouse, para que, ergonómico y todo. ¿Tú qué dices? ¿Por qué la conexión me dices que entre qué y qué? La conexión de la salida de los secadores está unida Sí. al mismo tanque, o sea, la misma línea. O sea, estos 2 secadores van al mismo tanque, ¿eso es problema? El dimensionamiento de la línea. No, por ese lado no es. Bueno, entonces, aquí vamos a otro. Aquí decimos que el problema de la unión es entre estos 2 compresores, ¿cierto? Pudiera alimentar a un solo secador en un momento dado. Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos hablando? El problema es que yo puedo dimensionar muy bien el secador con cada compresor, ¿cierto? Dijimos, compresor 1, secador 1, compresor 2, secador 2. Lo dimensionan muy bien. Pero a la hora de conectarlos, llegan e interconectan estos 2 compresores. ¿Cuál va a ser el problema? El aire se va a ir por acá o en ambas direcciones. En ambas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo a este secador lo puedo estar sobrecargando. Entonces, en vez de trabajar al 100%, va a trabajar al 130%, un ejemplo, y este al 70%. Y aquí es donde yo empiezo a tener los problemas, porque no tengo cómo garantizar que el aire para acá, o sea, ¿cómo garantizo que el aire de este compresor solo entre a este secador? ¿Cómo hago?
poniéndole una válvula, bloqueándolo, lo que sea, pero yo tengo que garantizar que no voy a sobrecargar el secador. Este es de los errores más comunes de las plantas. Me unen todos los compresores a un solo y los distribuyen a todos los secadores. Precisamente hicimos una visita hace poco a un cliente que tenía 17 compresores. Exactamente, o sea, multipliquen todo esto. Tienen 17 compresores, todos salían a una misma línea y y de esa misma línea estaban saliendo a diferentes secadores. Cuando ustedes iban, ellos tenían unos lectores de punto de rocío. Estaban unos en punto de rocío de 3, unos de 2, unos en 10, unos en 15, porque efectivamente unos estaban más cargados que otros, unos estaban muy relajados, entonces ahí empezamos a tener los problemas. Más para la próxima oportunidad voy a poner esa foto, que se vean los 17 compresores como los tenían conectados, y ahí tengo las fotos donde tomamos los diferentes puntos de rocío que estaban siendo leídos, o bueno, que estaban siendo entregados. Entonces, muchas veces decimos, ve, pero yo tengo, y aquí es donde empezamos a poner las trampas de drenaje. Por culpa de estos, que es un tubo, en realidad esto es separarlos, pero esta es la causa que nos hace que nuestros puntos de rocío se vayan hacia arriba, ¿no? Y en cualquier momento se me pueda generar agua. Porque acá, en Guayaquil, tengo temperaturas menores a 3 grados centígrados. ¿Se me presentan? No se me presentan, entonces no debería presentarse agua en sus redes. Si se presenta agua es porque estamos teniendo este tipo de comportamientos, o aquí, por ejemplo, no lo estamos viendo, pero acá debería, siempre que ustedes tengan un secador, tienen que instalar un filtro de partículas. Es mandatorio para la vida del secador. Vamos a entrar ahora sí en el tema de tanques. Entonces, el tema de tanques es sumamente importante, es un tema que también les trae muchos beneficios y demás. Entonces, existen dos opciones en la vida, tres opciones en la vida o en la economía de una persona. Una, sobre todo una persona empleada, ¿no? De los que estamos empleados tenemos muchas alternativas, tres formas de manejar nuestra economía. Ustedes tienen la opción de que ganan $1,000 y se gastan $1,000, ¿no? En Perú les dicen pan con pan, lo comido por lo servido, o como les da, pero básicamente ustedes ganan 1,000, gastan 1,000, ¿cierto? Al final, ustedes dicen en diciembre, llega y le dice Carlos, ¿cómo te llamas a ti? William. William, no, mira, es que la familia está pensando en ir a Disney. Y tú dices, ¿cuánto vale? Vale $1,000. ¿Puedes ir o no puedes ir? Si ganas 1,000 y gastas 1,000, no va a poder ir. Entonces le dice, no, a mí Disney no me gusta, ¿no? Listo. Esa es la primera opción. La segunda opción, usted gana 1,000 y gasta 800. Luego, mes a mes, usted va a poder ahorrar 200, 200, 200. Al final, en diciembre, ¿cuánto tendríamos ahorrado? ¿Cuánto? 2,400. Luego él le dice nuevamente Carlos, entonces se va donde su amigo Javier y le dice, Javier, estamos organizando, vale $1,000. ¿Javier podría ir si tiene esa economía? ¿Sí? Ahora, si puede ir todos los meses, no. Él puede ir en diciembre, que ya tienes más, le sobra. Pero si dices enero, febrero, marzo, ya no puedes, porque ahí sí ya. Pero sí podría tener esa demanda pico, ¿no? Porque él está ahorrando. Y está la tercera opción, que también es muy conocida por muchos, que ganan 1,000 y gastan 1,500, ¿no? Y están, llegó el recibo ¿qué hago? ¿Tengo luz o tengo agua? Una de las dos, a ver qué se vuelve, qué pago primero, ¿no? Entonces, estos son los tanques. Aquí hablamos, cuando usted tiene un tanque, usted puede ahorrar y en algún momento comprarse un carrito, ¿no? O si usted gasta más de lo que gana, aún lo que tiene, así como este amigo, se cambia por BlackBerry, le toca venderlo, ¿no?
Ahí empieza usted a mirar a ver qué alternativa tiene que hacer. Entonces, esto exactamente es los tanques. Los tanques es la oportunidad de usted ahorrar su dinero. ¿Por qué? Porque ellos le van a guardar ese excedente. Un tanque es el banco. Un tanque es un banco que usted puede, aquí están los tanques, almacenar ese excedente de suministro de aire. El excedente, es decir, que cuando usted, por ejemplo, tiene un compresor de 100 caballos que le entrega alrededor de, ¿cuántos CFMs? Un compresor de 100 caballos. De 4, o sea, todo Cuatro. con 4. Exacto, entonces 100, 400. 400 CFMs, y si su demanda es de 200 CFMs, tiene un excedente. El tanque tiene la capacidad de almacenar ese excedente, ¿no? ¿Para qué? Para cuando llegue alguien a decirle una demanda pico, él tenga ese aire disponible. ¿Qué pasa? El tanque, si yo gano 1000 y gasto 1000, ¿necesito abrir una cuenta de ahorros? No, porque no tengo que almacenar allá. No me va a hacer ninguna diferencia. Lo mismo, peor. Si yo gano 1000 y gasto 1500, ¿necesito un banco? De pronto para valerse. Exactamente, pero no para ahorrar. Entonces, lo que le va a ayudar el tanque es almacenar ese excedente para cuando requiera, cuando tenga demandas pico. Primero, enfría el aire. ¿Por qué lo está enfriando? Por lo que aquí preguntaba Peter, que nosotros decíamos que cuando yo paso una tubería más pequeña, una tubería grande, la velocidad bajaba, la temperatura, ¿dónde se siente más temperatura? Cuando la gente va en una hora pico en el, ¿cómo le llaman aquí? ¿Metrobús? ¿Con el Metrovía o cuando llegan a la estación? ¿Dónde hay más calor? En el Metrovía. Cuando llegan a la estación ya la gente está más separadita, entonces la temperatura baja. Eso pasa en el tanque. Van en la tubería que es el Metrovía, llegan al tanque y está mucho más separadito, ¿no? Y al estar más separadito, baja la temperatura y me va a ayudar a generar condensado. Lo segundo, cuando nos estabas ayudando, Javier, ¿cierto? Javier, cuando Javier nos estaba ayudando a inflar el globo con el compresor que teníamos ahí, ¿cómo era? ¿Flujo continuo o en pulsaciones? En pulsaciones. Pero si yo después de que tengo el globo inflado le abro un huequito, ¿cómo va a salir el flujo? ¿En pulsaciones o continuo? Continuo. Entonces, cuando yo tengo un tanque, ese tanque me va a ayudar a absorber todas esas pulsaciones y va a salir de una manera mucho más continua. Y lo otro es que me va a estabilizar el flujo del aire. Aquí hablan de control de marcha de los compresores. ¿Por qué? Porque si yo tengo, en el caso que estamos hablando también con Javier, él tiene ahorrado $2.500 y tú le dices que vas a tener una demanda pico, ¿necesitas valerte de alguien? No, porque tú lo tienes, el tanque lo tiene, pero si no lo tuvieras sí te tocaba, como tú dices, valerse de alguien, entonces le toca llamar un segundo compresor. Y muchas veces son demandas pico, no son demandas constantes. Entonces son demandas de un periodo pequeño de tiempo, es una demanda pico, que a veces yo no necesito prender un compresor de 200, 300 caballos para ese pedacito, sino que simplemente el tanque lo tiene disponible. Entonces me ayuda el control de marchas de los compresores, me proporciona capacitancia. Cuando yo hablo de capacitancia hablo de todo lo que me pueda ahorrar. Es más, la tubería es considerada un tanque. La tubería es considerada un tanque alargado. Entonces, entre más tubería, mayor capacidad ustedes de almacenar el aire. ¿Cuál es la configuración ideal? Entonces, acá, cuando yo les mostraba, alguien decía, no, porque el tanque está antes, porque el tanque está después. En realidad, ¿dónde debería estar el tanque? ¿Es el tanque antes o después del secador o los dos? ¿No? Muy bien, los dos. Muy bien, los dos. ¿Por qué se le llama tanque húmedo y por qué se le llama tanque seco? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? El aire va directo al tanque de los compresores antes de ser secado. Entonces, ¿el tanque húmedo es antes o después del secado? Antes. ¿Y el tanque seco después del secador?
Voy a ir alistando mis regalos por acá, a ver dónde es que los tengo para ir entregando los que vayan contestando. Entonces, efectivamente, el tanque seco va después del secador y el tanque húmedo antes del secador. Entonces, aquí estamos revisando que el tanque húmedo, ¿cuál es la principal función del tanque húmedo? ¿Para quién más bien? ¿Para quién trabaja el tanque húmedo? Pero me toca, al primero que creo que contestó le lo voy a entregar. Para el secador. ¿Por qué? Porque le mantiene, como el mismo nombre lo dice, le mantiene seco. ¿Cómo así? No, el tanque húmedo trabaja para el secador. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le ayuda el tanque húmedo al secador? A mantenerle la temperatura le baja, que no esté muy caliente. Exactamente, le baja la temperatura, le absorbe todas esas pulsaciones, le ayuda a condensar, le da un flujo laminar. Mejor dicho, él está creado para darle mejor calidad de vida al secador. O sea, el tanque húmedo es un tanque muy querido por la gente de servicio. Muy querido porque le ayuda a que tengan menos problemas, la gente tenga menos problemas con los secadores. Solo que tienen que tener algo en particular que tienen que revisar, es que el tanque húmedo obviamente genera muchísima agua, ¿no? Si es un tanque acero al carbón y tiene agua, ¿qué se va a generar? Corrosión. Entonces es un tanque en el que necesita mantenimiento. Por lo menos 2 veces al año deberíamos abrirlo, sacarlo, limpiarlo y volverlo a dejarla, ojalá pintarlo exactamente con pintura epóxica, pero tenerlo al día. Un tanque húmedo necesita un muy buen drenaje, porque obviamente eso genera agua en cantidad. Hay 3 componentes que debe tener un tanque. A ver, alguien que me alce la manito para poderle dar más fácil. 3 componentes accesorios, por decirlo así. Una manito, listo, acá. ¿Cuáles son? El Manómetro, la purga la la válvula de Muy bien, mandatorio. O sea, miren lo que estamos hablando. Un tanque tiene que tener estampeazme. Ustedes con la seguridad no deben correr riesgos ni ser, ¿no? Ni ser como muy económicos con el tema. Los tanques de aire comprimido deben tener estampeazme y deben contar con su válvula de seguridad, una muy buena válvula de drenaje y un manómetro. Mandatorio. La conexión del tanque, ¿por arriba o por abajo tiene que ser la conexión? Por arriba, miren, ustedes lo pueden creer. ¿Quién la tiene por...? Oh, pues entonces me han dicho, nos toca sacar esa tubería o mandarla otra vez. No, el problema de conexión por debajo es que mira, el agua y todo el agua se va directamente allá, entonces tú puedes tener muy buen secador. Entonces le tiene ahí tarea, mire, mañana de pronto está, mañana antes de todos los partidos de la Copa América, llega y eso lo tienes que cambiar, porque, ¿y tienen problemas de humedad? Sí, bastante. Claro, ¿ves? Entonces, ¿y tienen secadores? Tengo un secador refrigerante y un secador regeneración. Mira, que esa es otra embarrada. O sea, yo no puedo con eso. Esto aquí, como he dicho, estamos sumando. Pero está bien, no importa. Aquí nos puede pasar todo, no importa. Lo importante es que hagamos algo. Allá tú quedas como un rey. Porque, mira, en Puerto Rico hicimos también una auditoría que costó como $16,000, porque más o menos una auditoría está alrededor de los 35,000 a los $16,000 más o menos, ¿no? Una auditoría que nos vamos y es. Pero yo decía, sí, claro, nosotros lo hicimos y los ahorros fueron muy grandes, pero en realidad o pudo haber salido de ellos mismos o pudo haber salido del vendedor que está viniendo tan seguido, porque tiene exactamente lo que tú acabas de decir, un sistema que tiene, si un sistema tiene acá un secador refrigerado y acá un secador regenerativo, uno de los dos está mal seleccionado. Normalmente el regenerativo, porque lo que yo digo es, en Quito, en Guayaquil, ¿se presentan temperaturas menores a 3 grados? No.
se presentan temperaturas menores a menos 40, no, aquí ya estaríamos acá mucho, ya estaríamos en la era otra vez de hielo, ahí sí ya no existiría ninguno. En el momento que aquí se presente menos 40, hemos colapsado. Luego, no necesitaríamos una secadora regenerativa. Si ustedes utilizan una secadora regenerativa es porque existen posibilidades que la temperatura toque menos 40. Entonces, ¿y qué es el problema? Número uno, esta es súper costosa. Esta con respecto a esta puede ser el doble del precio. Número uno. Número dos, las secadoras regenerativas utilizan un 15% del aire comprimido para regenerarse, dependiendo de la tecnología, pero normalmente utilizan un 15%. Estamos hablando que ¿qué tamaño de compresor utilizan ustedes? De 100, otro de 120 creo. Ponle, listo, 200 caballos. Póngalo. El 200 caballos, el 15% de 200 caballos, ¿cuánto es? El 15 de 100 serían 15, si es por 2, 30. 30 caballos. 30 caballos al año, ¿cuánto me cuesta? $30,000. O sea, casi lo de la... Te juro que compramos otra secadora con esa plata que estamos desperdiciando. Ya se dañó. Otra vez. Ah, bueno. Pero ya la compramos otra regenerativa. Entonces, mire, ¿qué es lo que nosotros aquí decimos? $30,000 en algo... Ah, bueno, yo lo que te digo, entonces nosotros decimos, vea, le costó $15,000 a la auditoría, pero le va a ahorrar $30,000. Y sí, o sea, y sí, efectivamente sí. Y nosotros salimos y muchas veces yo decía, en realidad, ¿tú me repites su nombre que se me olvidó? Kevin, tú tienes ahora la responsabilidad. Tienes la responsabilidad de vender esta idea. Tienes la responsabilidad como ecuatoriano de que esta historia cambie. Y de que tu empresa, la verdad, tienen que cambiar esos malveres, ahí tienen que sacar la tubería, pero es algo que tenemos que cambiar. Es algo que tenemos que cambiar y no vamos a hacerlo fácil. No, algo lo tenemos. Porque no, en serio, miren que lo que te digo, muchas veces uno es también qué hace con la información. Así te toque sentar. Puedo dar, pero es difícil de cambiarlo. Tienes que venderla bien porque si no van a se dicen, ahora sacar los demás que invertir en tanto. Qué difícil ahí, son cerrados. Sí, por eso, pero de todas maneras, nuevamente, ¿qué nos sale mejor? Y vamos a ver nuevamente las prácticas. Cambiar o que algún día, ustedes saben que si uno no cambia, algo va a pasar, ¿sí me entiendes? Y volvemos al tema de que mientras a ti te sale a 10, hay alguien que le va a salir a 5. ¿Por qué? Porque, no, es que ya, igual como es el problema de ellos. No. Algo tiene que pasar, vamos a cambiarlo, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser disciplinados, vamos a crear en las empresas, vamos a creer, vamos a meternos con todas las ganas a, de verdad, alzar la mano hasta que se cansen de nosotros, decir, mire, hice el cálculo y como yo ya sé que tengo que preguntar la potencia, el kilovatio hora, mira, estamos desperdiciando $30,000 al año. Listo, ya cometimos el error, compramos mal la máquina, pero vamos a ahorrar todo esto. Un año que pase son $30,000 que estamos desperdiciando, y tiene que cambiar, nosotros no podemos vivir y pensar que así ya está funcionando y déjelo así, y deje así y pasar y esa, como decimos acá, como decimos en Colombia, echar en saco roto toda esta información. Es un tiempo muy valioso de ustedes, es un tiempo muy valioso de nosotros, es un tiempo, el tiempo cada vez tiene que ser oro. Entonces, esto se tiene que transformar en estas mejoras. Entonces, mira, ya tienes, hay varias tareas, los que tengan acá la tubería en la parte inferior, súbanla, que eso tampoco es es algo, le ponen un taponcito y la ponen por la parte superior, porque sí me trae muchos problemas estas conexiones. Tenemos que hacerle el mantenimiento a estos tanques porque empiezan a arrastrar mucha impureza, y esa impureza ya vimos la tubería, esa impureza ya es óxido y el óxido a toda velocidad me daña herramientas neumáticas y demás. El tanque seco, vamos acá. Si el tanque húmedo,
está pensado, si el tanque húmedo está pensado en el secador, alguien que me alce la manito, el tanque seco, ¿en quién está pensado? ¿Para quién trabaja? Muy bien, ¿para quién? Para las máquinas, para la demanda, muy bien. Para la demanda, para las máquinas, para eso trabaja el tanque seco. El tanque seco es fundamental, o sea, si hay una protagonista en esta historia es el tanque seco. ¿Qué es lo que hace el tanque seco? El tanque seco ya tiene todo el almacén, o sea, tiene el aire totalmente limpio, tratado, manejado, ya lo tiene listo para ser entregado. El tanque seco es la manito entre la generación y la demanda. Entonces el tanque seco es un protagonista muy importante porque ese sí es el que va a decir, hay una demanda pico, lo entrega. Y no tiene que pasar el aire hasta avisarle a los compresores, sino es el tanque el que ya tiene almacenado para entregar. Un aire ya tratado y listo. Es como si usted tuviese cuando le ponen el cajero automático ahí abajo de la oficina. Ya es un dinero listo, entregado, libre de impuestos, que usted puede utilizar inmediatamente. Entonces, es es muy importante. ¿Cuál es la ventaja del tanque seco? Pues que obviamente compensa los picos de demanda, me ayuda a que no genere esos picos de demanda, no tengan caídas de presión, no me generen caídas de presión, y obviamente requiere menor mantenimiento. Dime. ¿Cómo saber cuántos tanques de presión necesita un sistema los adecuados? O sea, el tamaño del tanque. No el tamaño, la cantidad de tanques, por la dimensión de la planta, por la dimensión de los equipos, o cómo. Bueno, por ejemplo, los compresores los tengo aquí. A la salida de los compresores tengo 2 tanques y tengo la red. Pero ¿cómo saber si necesito un tanque al otro extremo para que me genere mayor volumen de aire cerca de las máquinas? Listo. Entonces, está buena la pregunta. ¿Cómo saber cuántos tanques, en dónde y qué tamaño de tanques, si son 3, 2, 1, lo que sea? No hay una regla general, pero sí hay algo que te puede guiar. Son diferentes aplicaciones. Ya decimos que un tanque húmedo es para antes del secador, para darle buena vida al secador, ¿no? El tanque seco es enfocado en la demanda y se recomienda que mínimo sea 1 galón por cada CFM. Es decir, para la planta que tiene 200 caballos, que dan 800 CFM, ¿cuánto sería lo mínimo? En el tanque seco, según 1 galón por CFM, 800 galones, ¿cierto? Sería como lo mínimo ahí a la descarga del tanque, a la descarga, o sea, de tanque seco, ¿no? Ahora lo que tú dices, pero los que están aquí regaditos, los que yo pongo en esto, también son muy buenos, sobre todo cuando tú identificas cuál es tu demanda pico, ¿no? Entonces tú dices, esta es toda mi planta y yo tengo una autoclave que está acá. Una autoclave que está acá. Ella normalmente no se prende. Este autoclave, que es un arrancador neumático. Un arrancador neumático. Este arrancador neumático normalmente no funciona. Pero cuando funciona, es una carga de demanda tan grande que me hace caer la presión en toda la planta, ¿no? Dura muy poquito. Entonces, tú ahí es una muy buena aplicación para un tanque. Porque tú dices, ya la tengo ubicada, ya sé cuánta demanda es, cuánto dura, y tú puedes seleccionar un tanque para esa demanda. Esos son conocidos como tanques colchoneros, que te ayudan a tener disponibilidad de aire para esas demandas pico y las entrega inmediato. ¿Por qué la diferencia de ponerla acá o ponerlo allá? Al final todo es capacitancia, todo son ahorros, en tubería, en tanques. La diferencia de ponerlo allá es que yo estoy diciendo un tiempo de respuesta inmediato, ¿no? Es como si tú supieras que tú tienes una hija estudiando en Quito. Entonces tú dices, más bien yo allá voy a poner de mi plata, voy a mandar una plata allá a Quito, cosa que cuando ella necesite la tenga inmediatamente y no le tenga que decir, ya, yo le voy a girar y eso. Entonces, todo va a ser ahorros. Ahora, yo te pregunto, le pregunto aquí al que coge la camarón. ¿Qué es mejor, tener en la cuenta de ahorro $1.000 o $1 millón? $1 millón. $1 millón. Entonces nunca va a ser malo poner tanques. Donde los quieras poner, nunca va a ser malo.
¿Tienen diferentes funciones? Al final sí, pero en resumidas cuentas, para mí es lo mismo yo tener en Citibank 500 y en el Banco de Santander otros 500, al final yo voy a tener 1000. Que yo un día diga, no, ¿sabe qué? Toda mi cuenta voy a tener los 1000. Lo que pasa es que aquí de pronto si esto queda en Bogotá y el otro en Medellín, me va a tener la disponibilidad mucho más inmediata. Pero en términos generales, nunca es malo tener un tanque. Lo mínimo que se recomienda es de 1 galón por CFM en el tanque seco, y los colchoneros le ayudan, los tanques que están localizados en diferentes partes de la planta, les van a ayudar a tener disponibilidad inmediata para aplicaciones puntuales, sobre todo que ustedes tengan identificadas. Otro punto importante de los tanques, que tenía otro punto importante, pero ahorita me acordaré y te lo recordamos acá. Ya me acordé. Una parte importante, por ejemplo, tú dices, ¿qué pasa si a ustedes les dan, por ejemplo, si son 1000 caballos, son 4000 CFM, ¿cierto? Y tú dices, bueno, un tanque 4000 galones ya está muy alto. Ustedes pueden dividir esos 4000 galones, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, 2000 y 2000. La conexión de esos tanques, ¿cómo debería ser? ¿En paralelo o en serie? En paralelo. Esa es una recomendación, que se conecten en paralelo. Normalmente, esto es otro tipo importante. Cuando yo estoy saliendo de los compresores, entonces vamos a ver un caso ideal. Compresor, tanque húmedo, secador, tanque seco y se va la línea, ¿cierto? Pero los que tú tienes como colchoneros o los que se identifican como aplicaciones puntuales grandes pueden entrar y salir el aire por el mismo tubo, porque al final es un ahorro allá. Entonces tú estás acumulando el aire. O sea, no es necesario, puede entrar por un lado y salir por el otro, está bien, o puede simplemente ser la misma entrada, la misma salida en esos colchoneros, que es algo que de pronto no se maneja o lo ven como si fuera malo, y en realidad no es malo. Pueden entrar y salir allá en los puntos. Al final va a ser un ahorro ahí extra, un aire acumulado extra. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a mirar acá. No, o sea, la regla esa general de 1 galón por CFM es para el tanque seco. El que nosotros hablamos de adicional allá, de ponerlo al final de la línea, tú normalmente lo diseñas más con los valores de la demanda. Voy a mirar a ver si aquí tengo la fórmula, si no yo igual en las memorias, en la memoria que les mandemos se las voy a adicionar. Pero ahí sí se cuadra de acuerdo a la demanda. Si tú llegas y tienes identificado que va a consumir, por ejemplo, 20 CFM durante 3 segundos, tú puedes calcular el tamaño del tanque. Entonces no es tan general de 1 galón por CFM. Ahora, si el tamaño del tanque dice que lo tienes que instalar de 100 galones y tú dices, pones 300 galones, tampoco va a ser malo. O sea, nunca va a ser malo sobredimensionar. Por eso hablamos que no es malo tener varios ahorros. Entre las malas prácticas, nuevamente, la conexión no puede ser por la parte inferior. Estas reducciones son muy malas y el mantenimiento es primordial. El mantenimiento es importantísimo y la parte de seguridad. Bueno, mira, aquí está, ¿cómo te llamas? Tú. Jorge. Mira, Jorge, esa es la fórmula que se utiliza, para que no simplemente lo saquen ahí, sino que esa fórmula se utiliza para calcular el tamaño del tanque. Entonces yo aquí tengo, si ustedes tienen identificado cuánto es el caudal que necesitan esa aplicación, que les digo, como aplicaciones del tipo de autoclaves, arrancadores neumáticos, estas aplicaciones que consumen mucho aire en un periodo muy pequeñito de tiempo, entonces ustedes identifican el caudal, el tiempo. Normalmente aquí se pone un diferencial de 10, ustedes podrían calcular el tamaño del tanque, para que no sea 1 galón, sino que simplemente ahí lo puedes calcular y vas a tener ahí los ahorros disponibles. Entonces este es lo que va a decir, mire, yo le puedo garantizar tantos CFM de acuerdo al tiempo que usted lo necesite. Obviamente esto es para picos de demanda.
Lo que yo les decía, él puede ir una vez a Disney, hasta 2 nos están alcanzando, pero no puede ir todos los meses a Disney, porque ya ahí sí queda con déficit. Aquí nosotros hablamos, mire, esto es una demanda pico que yo puedo cubrir, ¿cuánto tiempo? Los segundos que tú le pongas. Si tú dices que me dé 200 CFM por 1 hora, pues ya le va a dar un tanque que toca sacar a todas las todos los empleados para que entre el tanque, porque va a ser muy grande el tanque. Entonces necesitan que sean por periodos de tiempo pues manejables. Y vamos acá con, creo que tengo una memoria que es en forma de compresor. Esta pregunta es buena, entonces voy a buscar acá un mejor regalo. Espere a ver. Acá, sí. Mire, voy a regalar combo, porque la pregunta es bien interesante. Bueno, ahorita, sí, voy a regalar aquí un combo. Una memoria, creo que es de 8 gigas, con una esta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el valiente para que se lleve este combo? Primera pregunta, no, y le vamos a ayudar. Al final se va a quedar con el regalo. ¿Algún valiente? Bueno, un valiente acá. Listo, muy bien, acá lo voy a... con ayuda. Vamos a mirar. Aquí vamos a tener... pero me voy a hacer aquí cerquita para que podamos escuchar todos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un compresor, el caso de aquí de nuestro amigo, de nuestro amigo. Un compresor de 200 caballos, ¿cierto? 200 caballos, ¿cuántos CFM nos da? 800 CFM. 800 CFM, muy bien, ya va acercándose. No tenemos nuestros representantes que miraban a los ojos. Pero tenemos 800 CFM, ¿cierto? Si la regla es de 1 galón por CFM, ¿qué tamaño de tanque sería? Debería tener 800 galones. 800 galones, ¿vamos bien? Listo. Entonces, como es para nuestro emprendedor José, José dice, tráigame la mejor propuesta de tanque para nuestro compresor de 200 caballos. Listo. Entonces tú dices, 1 galón por CFM, 800. Pero yo te digo, ¿y si ponemos de 10 galones por CFM, qué pasaría? Entonces, ¿de 10 galones de cuánto sería? 8.000 galones. 8.000 galones. ¿Vamos ahí bien? Entonces la pregunta aquí es, ¿tú me recuerdas tu nombre? ¿Galo? Galo. Para Galo es, yo quiero saber, para José, ¿qué le sale mejor? ¿Un compresor de 200 caballos con un tanque de 800 galones o el mismo compresor de 200 caballos con un tanque de 8.000 galones? Yo quiero saber qué diferencia hay de comprar uno o el otro. Obviamente, inicial, ¿cuál será más caro? El de 8.000 galones. Entonces yo quiero saber qué tan buena es la inversión o no. Para eso vamos a tener esta gráfica. Esta gráfica es hecha también por laboratorio, donde dice, bueno, dependiendo, por este lado yo voy a tener el porcentaje de operación que va a estar el compresor, si está un 100%, un 60%, un 40%, y por este lado el porcentaje de energía que va a consumir. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tamaño del tanque. Si es de 1 galón por CFM o si es de 10 galones por CFM. Entonces, 1 galón por CFM y 10 galones por CFM. Vamos a hacer la comparación. Entonces, con Galo vamos a hacer el ejercicio. El compresor de 200 caballos con un tanque de 800 galones. Si yo estoy aquí al 100%, ¿qué porcentaje de energía consumo con el tanque de 800 galones? 100 kilowatts. ¿100? Ajá. ¿100? 100 qué? 100% la capacidad. 100% del consumo de energía. En este caso. El 100% de 200, ¿cuánto es? 200. 200. 200 al año, ¿cuánto me cuestan? 200.000. $200.000. Mejor dicho, vas volando. Súper bien. Listo. Ahora yo quiero saber al 100% con un tanque de 8.000 galones, ¿cuánto es en energía eléctrica? Lo mismo. Lo mismo. Luego, ¿tengo ahorros? No. No tengo ningún ahorro y la inversión sí fue súper grande. Entonces volvemos al tema de las condiciones de la economía. Si yo gano 100 y yo gasto 100, ¿para qué quiero un portafolio Priority City miembro selecto del grupo bancario
Si yo no le voy a dejar nada al banco. Si usted gana 100 y gasta 100, no tiene que ahorrar. Es más, por más que usted tenga un tanque muy grande, no va a tener nada que echarle al tanque, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Ahora miremos si yo estoy, que es la mayoría de los casos, normalmente la mayoría de los casos son pocas las empresas que llegan a las 7 de la mañana y ponen ¡pan! El compresor al 100%, que todas las máquinas estén operando. Normalmente entra una máquina por la mañana, una máquina en la tarde, una línea de producción se apaga, otra se prende y empiezan, por eso tantos compresores muchas veces, porque empiezan las variaciones de la demanda. Vamos a hacer un ejemplo. En una demanda que esté a un 40%, con un tanque de 800 galones, ¿qué porcentaje de energía consumirías? 40%. Al 40% de capacidad. El 80% del consumo de los 200 caballos. Muy bien, el 80% de 200 es... 160. Muy bien, 160 caballos. ¿Cuánto me cuestan? 160.000. Muy bien. Entonces ahora yo voy a poner el tanque de 8.000 galones. ¿Qué porcentaje de energía consume? El 60%. El 60%, el 60%. Luego, entre tener un tanque de 800 y uno de 8.000, ¿qué porcentaje me ahorro? El 20%. El 20% de 200 es 40 HP. 40 HPs. ¿Cuánto me cuestan al año? 40.000. Muy bien, te llevaste todo, muy bien, lo hiciste muy bien. Entonces ahí sí es la diferencia. Cuando yo tengo ahorros energéticos, cuando estoy a demandas parciales, entre más tanque tengan, entre más grande sea el tanque. Vamos a ver un caso real. Este es una empresa que no tenía almacenamiento y después de que instalamos el almacenamiento, se mejoró el consumo energético significativamente. Entonces, tarea, si ustedes no tienen tanque seco, es hora de instalar un tanque seco. Les va a ayudar mucho, les va a quitar muchos dolores de cabeza. ¿Qué tamaño de tanque? Mínimo un galoncito por CFM. Si ahora, si ustedes están muy generosos, pongan de 2 galones por CFM. Hay una pregunta muy buena acá que se me ha pasado, pero que hay entre muchos proveedores, muchos fabricantes. Si ustedes ven, aquí estamos hablando es de aire comprimido, ¿no? Pero hay muchas discusiones muchas veces de, bueno, no tengo plata para los 2 tanques. ¿Con cuál tanque se queda? Con el seco. Es la mejor elección. Y por el contrario, si se quedan con el húmedo, solamente con el húmedo, hay un problema que se puede llegar a presentar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con el secador? Sí. No abastece, pero ¿por qué condición no abastecería? No, porque en realidad, ¿cómo? No. Lo que pasaría acá es que, por ejemplo, piensen que yo llegue y quite este tanque. Si la demanda es inferior a la capacidad del compresor, no tiene ningún problema. Va a trabajar para su secador y no cambia ninguna condición. El problema es cuando hay picos de demanda. Si hay un pico de demanda, este igual tiene la plata ahorrada. Luego él no tiene nada que le esté diciendo que no la entregue. Entonces va a llegar un punto que si yo tengo una demanda pico, el tanque va a llegar y la entrega. Entonces va a sobrecargar este secador. Ese es el problema que a veces se presenta. Entonces, por eso necesitamos el tanque seco para que sea el que absorba esas demandas y no termine mi tanque húmedo teniendo esos problemas. ¿Vale? Bueno, con esta parte creo... con esta parte... ¿Ve? ¿Qué pasa conmigo? La parte de los tanques quedaría cubierta. Dime. ¿Qué podría pasar si demasiado tiempo está así? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aparte, ¿cuál sería la medida a tomar por el momento? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando yo llevo mucho tiempo sin secador? Porque en este caso es una anomalía, ¿no? Lo primero que, mire que muchas veces se piensa en tener backup de compresores. Normalmente cuando se piensa en backup, se piensan los backups de los compresores, pero no de los secadores.
Entonces, una de las acciones que podrías tener para que no se le vuelvan a presentar ese problema es que exista el backup de secadores. Esa es una. 2, ya está, ya el problema ya está, y en este momento están sin secador. El problema que se presenta cuando tenemos esos casos es que, obviamente, al no tener secador, agua se está yendo a la red de una manera incontrolable. Y el problema es que el agua sí va a generar mucha corrosión. Entonces, en algunos casos puede llamarse que eso, igual la red va a quedar contaminada. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué producen? No, pero ¿qué producen? ¿Qué producen? Cartón. Entonces el problema es que sí van a tener, el problema fundamental es que van a tener pérdidas de producción por calidad de aire. Eso sí es fijo, ¿no? El agua y el cartón igual no se entienden, ni las máquinas con el agua se van a entender. Entonces, las soluciones que sí deberían, y por ejemplo aquí tenemos problemas, yo creo que uno haría un negocio maravilloso, los que quieran emprender, de ese rental de secadores, de tanques y nosotros no tener la opción. Pero acción, backup de secadora y ojalá ya una vez pase el problema, buscar la manera de limpiar la tubería. Hay muchas alternativas, unas más ortodoxas que otras más, pero hay una forma de limpiar tubería que lo que hacen es meter, lo llaman un marranito, que es como como decir, sí, ¿cómo? Sí, como decir un cepillo, no, pero van con una sonda que en su punta tiene no sé, como un trapito, ¿no? Compacto, como decir, como un topo, ¿sí? Entonces van limpiando hacia adentro toda la red, pero ya llega un punto donde no se va a poder, ¿sí me entiendes? Exactamente, entonces ahí viene el problema. Por eso les digo, no proyectos a largo, mediano plazo, pero se debería cambiar la tubería o sobre todo hacer el mantenimiento, porque normalmente eso es lo que queda, que nos va a generar más oxidación en un futuro, sí, porque quedan todos estos residuos. Exactamente. Y la acción, mire que hablan mucho, bueno, los petroleros son muy buenos en esto de tener confiabilidad al 100%. Entonces todo lo tienen al 100%. Doble secador, todo lo tienen en paralelo para tener backup. Porque como hablamos, muchas de sus empresas dependen 100% del aire comprimido. Entonces, menos él, pero la mayoría de las empresas dependen del aire comprimido. Y si se va el aire comprimido o tiene este tipo de problemas, tienen problemas de producción. Vamos acá, nuevamente. ¿Qué es la calidad del aire? El compresor donde ustedes lo pongan. El compresor, bueno, y vamos ahí con el tiempo. El compresor donde ustedes lo instalen. ¿Algunos de ustedes tienen plantas en Quito? ¿Tú sí? Muy bien. Ya, solo les voy a dar un tip adicional para los que tienen, sobre todo, los demás están acá en Guayaquil. La ventaja de los que tienen aquí las plantas en Guayaquil es que los compresores a nivel del mar son más eficientes. Entonces, porque están a una presión atmosférica de 14.7 y eso los hace mucho más eficientes que cuando están en Quito. En Quito tienen problemas por la altura, porque allá la presión atmosférica disminuye y normalmente el compresor que aquí sirve de 100, allá necesita, ayer hacíamos cálculos que casi que se necesita un compresor de 175 caballos para hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces, bueno, el compresor que respira, lo que tiene alrededor. Luego, lo que a usted le cueste respirar, a él le va a costar. Si usted no es lo mismo que lo ponga al lado de una carretera destapada, o al lado donde generan cemento, o al lado de una zona que tiene mucho calor, él va a respirar todo esto, agua, polvo, aceite, químicos y obviamente las moléculas de aire. El agua, todas estas moléculas que él está respirando, las va, tras del hecho, las va a comprimir. Entonces todo esto lo va a comprimir 10 veces. Puede ser de una presión de 1 bar a 7 bares, a 8 bares, a lo que nosotros estamos diseñados para
para comprimir. Entonces, el aire entra acá al compresor, lo respira, aquí está todo acumulado, todas esas partículas. Se recomienda un tanque húmedo para bajar la temperatura, generar un poquito de condensación y ayudarle a que salga a laminar. Este es mandatorio, ojo acá. Antes de un secador tiene que ir un filtro de partículas. Entonces, vamos acá a un filtro, entramos a un secador, del secador, obviamente, entonces acá voy a tener un filtro no es más que una malla. Exacto, un prefiltro acá no es más que una malla, que es esa malla lo que va a hacer es atrapar las partículas grandotas, aquí para darle vida a mi secador. El secador me va a condensar y me va a asegurar, si es un secador refrigerado, para que se genere una gota de agua acá, ¿qué temperatura tiene que llegar? 3 grados. Si es regenerativo, menos 40. Pero lo que va a garantizar es que no se me genere aguas abajo, ¿no? Que no se me genere agua después de la salida del secador. Aquí yo voy a tener un filtro coalescente, un filtro sobre todo que está enfocado en partículas mucho más finas y en aceites. Para después salir a mi tanque seco, que el tanque seco ya es un tanque que va a acumular todo el aire totalmente tratado para salir a mi red. Esta, para lo que tú decías, Carlos, es una válvula que le sirve mucho a ese tipo de empresas. Esa se llama una válvula IntelliFlow, igual voy a tratar de alcanzar a llegar a hablar de ella, pero es una válvula que es una válvula de control de flujo y garantiza una presión exacta. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Te acuerdas que tú decías, yo esta planta la tengo, en mi ejemplo yo tenía esta planta 120 y esta planta necesitaba, por ejemplo, 100, ¿no? Para yo no salir a 120 a toda la planta y tampoco necesitar un sistema acá y otro sistema acá, yo puedo llegar y centralizar toda la generación, salgo y aquí genero una ramificación. En la ramificación que yo genero, aquí pongo una válvula de estas, se llaman válvulas de control de flujo, y después de esta válvula, es una válvula que me garantiza, después de la salida, la presión que yo le quiera buscar objetivo. Entonces, a esta yo le voy a poner una presión de 100 psi, ¿no? Entonces, el aire hasta aquí llega a 120, sale toda esta planta a 100 psi, y acá a 120, y yo voy a garantizar que toda esa planta en este lado tenga 100 psi a través de una válvula IntelliFlow, que es una válvula de control de flujo. Muchas veces se utiliza para toda la planta para garantizar que después de la salida del tanque, ella garantiza una presión de más o menos 0.75, entonces tiene una presión muy estable. Son muy utilizadas en empresas de electrónica, porque dan una presión muy finita. Y me ayuda a bajar la presión en todo el sistema. Ya vamos a ver por qué, y más que todo por las bandas de presión, pero ya vamos a entrar más a detalle en esto. Entonces, al final, existen diferentes calidades de aire, muchas muy enfocadas en partículas. Normalmente la calidad de aire se califica por partículas, agua y aceite. De esa manera yo sé qué filtros poner, qué secadores poner y dónde ponerlos. ¿Alguno de ustedes es una empresa de alimentos? Si el producto tiene contacto con el aire comprimido, debería ser, si el producto tiene contacto con el aire comprimido, Tenemos un banco de filtros en cada máquina. ¿y son oil free los compresores? ¿Cómo? ¿Oil free, libres de aceite? Claro, nosotros tenemos, Bueno. tenemos filtros, a la máquina tenemos lo que es un filtro de 40 micras, después viene uno de 5, de 1, y de ahí termina con un carbón activo. ¿Y los compresores son libres de aceite? Ciertamente no manejamos la parte de arriba. Pero en tornillo hay de los dos. En tornillo, o sea, bueno, vamos a mirar acá. Entonces, mire, si ustedes ven, señor. No necesariamente. Vamos a aterrizar esto. Son diferentes calidades de aire, dependiendo de la aplicación. No es lo mismo inflar llantas, aquí que hablábamos que tienen talleres
que le dan mantenimiento a los carros y inflan las llantas, a tener de pronto farmacéuticas o tener alimentos y demás. Dependiendo de la aplicación, va a ser el tipo de compresor, el tipo de filtración y el tipo de secador, ¿no? Nosotros nos entendemos como proveedores y como usuarios a través de este tipo de normas. Lo que sí es cierto es que en el caso de llantas no es tan crítico para muchas cosas, ¿no? Obviamente yo no necesito un aire demasiado puro, por decirlo así, porque igual es para inflar una llanta. Al caso de alimentos, normalmente nosotros utilizamos los compresores internamente, tienen aceite para mover los tornillos, ¿no? Hay dos tipos, los compresores libres de aceite y los compresores lubricados. Los compresores lubricados, que normalmente son de tornillo y de pistón, estos compresores lubricados dentro del proceso de comprimir botan aire comprimido con aceite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A la línea llega aceite de compresor. Entonces, ¿qué se dice? A pesar de que uno ponga muchos filtros, igual va a pasar aceite. Porque ¿qué es un filtro? Un filtro es una malla que va a decir, bueno, yo debo pasar, pero igual eso es líquido, eso se puede meter dentro de la esta. Claro, va a quedar retenido una parte, pero otra va a pasar. Y si usted le suma que eso tiene contacto con el producto, puede que haya aceite de compresor dentro del producto. Y si es de consumo humano, no se recomienda, ¿no? Es más, muchas normatividad básicamente prohíben el uso de compresores lubricados para empresas de alimentos. Nosotros los tenemos. ¿Oil free o lubricado? No, lubricante. Pero le sacamos, nosotros utilizábamos el ingreso cerrado en el aceite, ahora utilizamos el grado alimenticio en el aceite. Sí, sí, es de grado alimenticio. De todas maneras, entre grado alimenticio y oil free, mejor tener el oil free. Claro. Sí, sí, sí. Pero claro, es una mejora. ¿Qué es lo que se dice? Sobre todo si no tiene contacto con el producto. Normalmente el grado alimenticio se dice, mire, para que en el caso que no tenga contacto, pero haya riesgo de pronto de una fuguita, que no vaya a impactar de pronto que sea grado alimenticio. La recomendación por norma es que los compresores, si son de alimentos o alimentos, medicina y demás, sean oil free. Ustedes, yo cada vez me sorprendo más porque mire que nada más, ¿saben dónde se ven muchos lubricados? En empresas de dentistas. Los compresores que utilizan muchos dentistas son lubricados. Entonces imagínense que, ¿cómo hacen? Ustedes ven que a uno lo soplan ahí, todas esas partículas entran y eso genera una cantidad de infecciones. Y hay una cantidad, es más, nos han llegado solicitudes de compresores que nosotros utilizamos para los talleres, para empresas de odontológicas. Entonces, no se recomienda, definitivamente para eso existen los libres de aceite. Libres, señor. Entonces, vamos acá. El libre de aceite tiene, bueno, aquí nos estamos viendo ahí un poquito más, pero está igual. El libre de aceite, existen dos tipos de compresores libres de aceite. Los de tornillo y los centrífugos. Los dos son libres de aceite. Hay dos, o sea, los tornillos pueden ser lubricados o libres de aceite y los centrífugos sí son totalmente libres de aceite. Cuando tú hablas de enfriamiento, normalmente hablas de cuando sale el aire, el compresor. Ya vamos a ver ahorita una gráfica más específica, cómo yo enfrío el compresor. El compresor se puede inflar por agua o por aire. Por aire es a través de un motor que mueve un ventilador, ¿no? Y por agua, simplemente yo mando agua fría que pasa cerca al compresor y le va a bajar la temperatura, ¿no? Entonces están los dos modos de enfriamiento y los dos son válidos. En oil free puede tener los dos tipos de enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia aquí, alargándome un poquito más, pero la diferencia es que un compresor, pensando en los compresores de tornillos lubricados, dentro del tornillo internamente va pasando aceite en los lubricados, ¿no? Y eso le ayuda a sellar, a enfriar y obviamente a lubricar. En los compresores de tornillo oil free no está pasando aceite. Entonces la forma de compensar que no esté pasando aceite pero tampoco se caliente es que lo hacen en dos etapas, lo primero. Entonces hay una etapa 1 y una etapa 2. Y 2,
el tornillo tiene un recubrimiento especial que puede soportar esas temperaturas altas, que en nuestro caso se llama el Ultra Coat. Entonces, los tornillitos tienen como una cobertura que puede soportar eso de tal manera que no necesite aceite internamente. Pero son compresores que valen un 30% más que los lubricados. O sea, Evita que haya fricción. exactamente, exactamente. Pero garantiza que no hay una gota de aceite dentro de la unidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces los compresores... Sí, sí, en la unidad compresora. Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Total, el tipo de partículas nos va a definir qué tipo de filtros vamos a utilizar. El tipo de... aquí nos define qué tipo de secadoras y aquí también qué tipo de filtros. Si a usted le sale aquí que necesitan 0, o conocido como calidad 0, son compresores libres de aceite. De otra manera, simplemente le dicen, a ver, yo necesito para química, para electrónica, la mejor, entonces ponen esta y esta. Filtros. Filtros, lo que yo les decía, son coladores. ¿Cómo un colador qué es? Existen diferentes tipos de filtros, de partículas y aceites. Hay unos que tienen como la dualidad, que pueden hacer coalescentes, que filtran partículas y filtran aceites. Este, que es el de propósito general, es el que se recomienda antes del secador. El de propósito general, que tiene las dos particularidades. Existen acá estos que son de altísima eficiencia, que estamos hablando de que, imagínense que en partículas desde 0.01, es el más alto de micrones. Eso es menos que un cabello, o sea, es una... y este me ayuda para la alta eficiencia y existen los de vapores y olores, que son los de carbón activado. Vamos acá. Acá hay una pregunta muy interesante. Voy a mirar acá en mis regalos que más tenemos, mientras algunos se van animando. Les voy a regalar otro mousepad con estas cositas que son para... ¿cómo es? Eso, para las manitos. Y es negra y todo. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién se va a animar a responder la pregunta? A ver, ¿cuál fue el que dijo ahora? Muy bien. No, porque es que precisamente esa es la sorpresa. Acuérdense que igual se los va a ganar porque vamos a ayudar en el grupo. Vamos a premiar al valiente. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, tú, yo te he visto ahí con ganas de responder. Listo, muy bien. Aquí vamos a tener... se me quedó el puntero aquí otra vez, pero bueno, vamos aquí a analizar. Un filtro es 2 PSI. Un filtro no es más que un colador. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo jugo de maracuyá. El filtro con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va llenando, como cuando yo estoy haciendo jugo, se va llenando de todas estas partículas, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con esa caída de presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la caída. ¿Vamos bien hasta ahí? Imagínense que si ustedes ven ese gráfico, sobre todo en la línea azul, la caída de presión empieza a aumentar, ¿no? Como lo mismo que el jugo, empieza a aumentar la caída de presión, y antes salía un chorrito así, después ya está saliendo súper chiquito, y antes uno con la cuchara mirar cómo... Eso empieza a saturarse y a subir la caída de presión hasta que llega a 12 PSI. Lo máximo que puede llegar la caída de presión. 12 PSI. En el momento que llega a 12 PSI, ya está tan pesado, tiene tantas partículas, que ¿qué va a pasar? Se va a romper. Básicamente es cuando dicen que se arregló el filtro porque la caída de presión se desapareció. Entonces se va a caer. El ejercicio que vamos a hacer teniendo en cuenta eso es que vamos a pensar que necesitamos en nuestra planta, José, que es nuestro emprendedor, necesita, va a utilizar su compresor de 200 caballos, ¿cierto? Necesita 2 filtros. Si los filtros están totalmente nuevos, ¿cuánto será la caída de presión de esos 2 filtros? 4 PSI, ¿cierto? 4 PSI. Si yo a la salida de esos filtros necesito 106 PSI,
¿cuánto debo configurar el compresor para que salgan 106? 110 PSI, muy bien. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Se fue. ¿Tú me recuerdas su nombre? Andrés. Andrés se fue. Todo muy lindo. El sistema está funcionando perfectamente. Él se fue y dejó a cargo el personaje de la charla, ¿cómo se llama? El todólogo quedó a cargo. Tú volviste a los 10 meses. A los 10 meses ya la caída de presión no está en 2. ¿Qué pasa con la caída de presión? Ha aumentado. Y él encontró, Andrés encontró que la caída de presión en cada filtro pasó de ser de 2 a ser de 10 PSI en cada filtro. O sea, hay una caída de presión de ¿cuántos PSI? Sin embargo, todo está funcionando bien. Es más, a la descarga de los filtros está apareciendo 106 PSI. ¿Qué crees que hizo nuestro personaje para que estén los 106 PSI a pesar de que yo tengo 20 PSI como caída? ¿Qué hizo nuestro todólogo? No, los filtros están instalados. ¿Qué? ¿De qué aumentó la presión? ¿De qué? Del compresor, listo. Entonces, si yo necesito 106 a la salida de los filtros y tengo una caída de 20, ¿a cuánto debo configurar mi compresor? 126, perfecto. Y eso fue lo que hizo nuestro todólogo con iniciativa. Él fue y dijo, se está cayendo la presión, tin, 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 y poco a poco él la fue subiendo. Por eso nadie percibió ningún problema, porque al final el sistema sigue funcionando. La línea de producción, todo tiene la presión que necesita. Ahora, cuando arrancaste, ¿en cuánto estaba la presión? ¿Cuánto era nuevo? En el compresor. 110. ¿Lo pasaron a? 126. ¿Cuánto aumentó? 16 PSI, ¿cierto? Aumentar 16 PSI, ¿cuánto porcentaje adicional consumo más de energía? 8%. 8%. El 8% de 200, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 16 caballos, ¿cuánto me cuestan al año? $16,000, muy bien. Ahora, ¿qué creen? ¿Estamos conectados con lo que acabamos de hacer, con el ejercicio que hicimos? Te pregunto, ¿qué sale más barato? Que el todólogo hubiese hecho lo que hizo, subir 16, sale más barato botarlo. O cambiar los elementos. Ahí dice $16,000. Es que aquí venimos otra vez hablando, un compresor de 100 caballos cuesta $30,000. La mitad del compresor es por un pedazo de cartucho. Aquí es donde yo digo el llamado de atención para que todos como industria nos acordamos de lo que está pasando. Y miren, yo hago estas charlas y muchas veces a veces hay asociaciones y nosotros estamos en asociaciones y hemos hecho muchos estudios en compañía de la gente de vapor, de la gente de agua, y yo ya conozco mis pares en las otras, digamos, ciencias. Y yo digo, está terrible lo del aire comprimido. Me estresa porque esto lo vemos a diario. Es más, muchas empresas ni siquiera tienen los dos. Tienen 3. Bueno, aquí hay una empresa que vamos a ver que tiene 12 filtros. Cuando fuimos a visitarlos tenían los 12 filtros. Y los 12 filtros no tienen sentido. Voy a ponerle un localizador a mi pointer que siempre se me queda. Pero bueno, si alguno ve el pointer se lo recomiendo. Cuando voy a ver los premios, listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nos puede llegar a significar, el ejemplo que estábamos viendo acá, cuando los filtros son nuevos, son caídas de 2 PSI. Para yo generar esto tengo que generar 110. A medida que pasa el tiempo, estos se van saturando. La manera que se soluciona este problema es que le suben la presión al compresor. Y están saliendo, a pesar de que la planta necesita 106, aquí ya vamos en 126. Y empiezan a subir y a subir. Si ustedes tienen más filtros, es peor el caso.
y no tiene sentido tener más de 2 filtros. Son muy pocas las empresas que deberían tener más de 2 filtros. Por ahí algunas farmacéuticas, pero en general el 80% de las plantas máximo debería tener 2 filtros. La mayoría de las plantas. ¿Por qué? Porque recuerden que un filtro es una malla. Pensemos un arco de fútbol. Un arco de fútbol, ¿cuántos estadios conocemos que exista un arco detrás de un arco para que no pase el balón? En caso de que no pase el balón el primer arco. ¿Cuántos? Ninguno, porque no tiene sentido. Yo estoy diciendo, en mi planta yo no quiero tamaños, no quiero que pasen partículas del tamaño de un balón de fútbol, por eso yo pongo un arco de fútbol. Ah, pero para asegurarnos voy a poner 3 arcos. No, no tiene sentido. Y sí me va a generar caídas y caídas y caídas de presión. Entonces, las plantas deben tener 2. Sin embargo, nosotros aquí vemos, mira, acá están el ejercicio que hicimos, pasar de 110 a 126 en un compresor de 200 caballos, nos va a costar, son 16 PSI, un 8% que son $16,000 al año. ¿Cuál es la tendencia que nosotros tenemos? Se presenta un problema, es ir a los compresores y subirle la presión. Esa es la tendencia que está y en realidad los problemas son más por filtros sucios, secadores y errores en la red. Anillos que no están cerrados y demás. Este es el estado real de las plantas. Nuevamente, esta es la realidad de nosotros. Tenían, si no estoy mal, tenían 12 filtros, alcancé a sumar. Todas las marcas, todos los colores, todos los sabores, y todo era un desorden terrible. Ya estaban comprando compresores. La demanda necesitaba 90 PSI y ellos tenían los compresores en 200 y punta, tenían los compresores ya llegando a los 200 PSI para compensar todas las caídas de presión que tenían alrededor de la planta. Entonces, todos estos son errores que nosotros tenemos. Nuevamente, miren, otra vez el bypass por la parte inferior. Y son filtros que decimos, venga, ¿hace cuánto se cambió? No, yo cuando llegué ya estaba así. No. ¿Dónde está el registro de cuándo fue que se cambió? No, hace poco, hace por ahí 2 años que lo cambiamos. No. Entonces, como no está en la disciplina, salió un producto que es muy bueno. Es de los mejores productos, es más. Yo no sé por qué las plantas deberían estar invadidas con este equipo, que es un filtro. Ah, bueno, aquí está lo de, normalmente, bueno, antes de continuar, mira, un filtro, un compresor lubricado tiene una generación de alrededor de 10 partículas por millón. Si fuera reciprocante, hasta 100. En tornillos son 10 y los oil free, tanto los rotary como los centrífugos, pues tienen 0 partículas por millón. Nos garantiza la calidad cero. ¿Qué se me hizo mi filtro, querido? ¿Ya lo pasé? ¿Dónde está? Aquí ya está. Pensé que listo, miren. Este es un productazo. Esto es lo mejor que han podido sacar. Y es a prueba de perezosos. ¿Por qué? Porque el cambio del elemento se hace cada 10 años. Un filtro de línea, el cambio del elemento se tiene que hacer cada 6 meses. El problema es que no lo hacemos. Ni nosotros como proveedores, ni ustedes como usuarios se tienen la disciplina. Este se hace cada 10 años. Nosotros sí lo hemos cambiado y normalmente lo cambiamos a los 7, 8 años. Y la caída de presión a los 7 años está en 1.8 a 2.5 PSI, dependiendo qué tanta polución tenga el ambiente. Pero es un filtro que nuevo tiene una caída de 0.5 PSI. Y lo que les digo, después de 7 años, 8 años, está alrededor de los 10 PSI nuevo. Entonces, es un filtro muy bueno. ¿Qué lo hace mágico? ¿Qué creen que lo hace mágico? Porque es como el filtro soñado. ¿Cuál que está detrás de esto? El sistema de filtración interno que tengo. ¿Pero qué? Y es mucho con respecto a lo que tú hablaste al principio en una punta. El material no consumo, pero ¿qué lo hace tan especial? Es grandísimo el área. Es un filtro súper sobredimensionado. Súper sobredimensionado, porque no es lo mismo que yo esté haciendo jugo aquí en un colador chiquito a que yo lo haga en lo que utilizan la construcción. ¿Cuándo yo voy a saturar eso? ¿No? De esos como esos que lo utilizan ¿cómo lo llaman acá? ¿Ah?
Eso, como en esa carretilla. ¿Carretilla? No. Esa, ¿cómo? Zaranda, exacto. Entonces una zaranda, si yo me voy a, ¿cuándo lo voy a saturar? Nunca, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Yo lo que estoy haciendo es un área grandísima, sobredimensionar el filtro en un área muy grande, le doy las ventajas. Esto físicamente es como un tanque, miren. Esto es un tanque. Es hasta con brida y todo. Entonces es un filtro muy grande, que lo que van a tener es un área de filtrado mucho más grande. Al entrar el aire lo voy a enfriar, lo voy a condensar y me da una cantidad de ventajas ahí. Entonces es un filtro que los retornos de inversión en consumo de energía, sumando consumo de energía y los cambios los cambios del elemento, mientras que uno es a los 6 meses, yo voy a esperar 10 o 7 años para hacerlo. Los retornos de inversión de estos filtros son alrededor de los 7, siempre es menor a un año. Son 7, 6 meses dependiendo del costo de energía eléctrica. Pero este es un productazo y normalmente reemplaza casi siempre los dos filtros. ¿Y la salida de ppm? Muy bien. En costo, probablemente puede estar de pronto el doble o el triple de un filtro de línea. El costo es más costoso. O sea, el costo, mientras este le vale 100, este le va a valer 350 o 300, un ejemplo. La salida de ppm, dame un segundito que no la tengo acá. Pero sí la tengo acá. Ven, te voy a decir. La voy acá vamos a salir acá en este. Entonces, miren, el filtro que yo les digo de alta eficiencia, que es el NLM, les van a dar la mejor calidad de aire en partículas. O sea, les da esta calidad de aire en partículas. Va a pasar 0 balones de fútbol, que yo me refiero de 1 a 5 micras, va a pasar ninguno. Va a pasar uno, como si yo pensara en balones, uno de micro, de esos de microfútbol, puede que lleguen de todos los que le peguen, pase uno, y van a pasar, que estamos hablando de 0.5 a 1 micra, y van a pasar 100, si yo pienso en grande, como 100 partículas de pelotas de golf. Ese filtro da la mejor calidad de partículas, ¿ya? Y de aceite da esta, la 2, la 0.1. Cuando yo lo comparo con un filtro de línea, que vendría a ser este, ¿no? Yo tengo mire, les va a dar la clase 2-2, o sea, la segunda en partículas y la segunda en aceite. O sea, este filtro, si yo reemplazo este filtro de partículas por el tanquecito, le va a dar mejor calidad el tanquecito. Lo que pasa es que si la calidad que ustedes necesitan en aceite tiene que ser la mejor, entonces tienen que adicionar este filtro. Si no es tan crítico, solo con el tanquecito es suficiente, con el NLM. ¿Sí quedó resuelta todo? Entonces, yo lo que les digo, y lo tenemos todos, pero ninguno de nosotros los vende. ¿Ah? No se maneja con luz. No, nada, eso es un filtro. O sea, y lo abres por dentro y tiene es un elemento. Dime. Sí. Sí. Entonces, buena pregunta. Si yo tengo que escoger entre los dos tanques, escojo el tanque seco, ¿no? Esa es la primera. Ahora, ¿dónde pongo el filtro? El filtro de partículas, siempre debe haber un filtro antes del secador, para proteger el secador. Este filtro se pone antes del secador, o sea, después del compresor entra y sale del compresor, sale de este filtro al secador. Y entonces, ¿cómo se maneja? Por eso decimos, el de partículas que se llama prefiltro, antes del secador, y el de aceites muchas veces que para darle, por eso les digo, la mejor, porque es que ustedes tienen un proceso que necesita la calidad 1:1 en aceite, ponen un post filtro después del secador que es de alta eficiencia. ¿Y a ponerlo antes del secador y la humedad no le afecta? No, porque igual también tiene un sistema de drenaje. No. Pero en las mallas no afecta a la humedad. No,
Hay un problema que sí se puede llegar a presentar si usted no les pone un buen drenaje, porque él obviamente va a condensar. Y al ser más grande va a condensar más. Los filtros de línea también condensan, solo que este condensaría un poquito más. Necesitan un buen sistema de drenaje, o sea, la válvula de drenaje tiene que funcionar. Y no pueden dejar a nuestro todólogo responsable de eso, porque obviamente se va a llenar de agua si no lo drenan. Eso sería un problema. Necesitan un drenaje automático, un drenaje cero pérdidas. ¿Dudas de eso? Dime. Viene de acuerdo a la capacidad que se necesite, ¿no? Exactamente, exactamente. Un solo modelo, sino la capacidad. ¿Una sola dimensión, dependiendo capacidades o varias dimensiones? No, hay N modelos de filtros, de acuerdo a la capacidad. Ahora lo que les digo, nunca va a ser malo sobredimensionar tampoco un filtro. Va a ser una inversión más grande, aún si usted no quiere invertir en el NLM. Si ustedes compran un filtro más grande también es mucho mejor porque se va a demorar más en saturarse. Esta lo que pasa es que ya es muy grandecito, pero las ventajas en retorno de inversión son muy importantes. Muy buena inversión. Y ojalá, si ustedes hacen campaña de ahorro energético, este no es un impacto muy fuerte en inversión inicial, pero sí les va a traer muchos ahorros. Ojalá, porque imagínense que ya ustedes no tienen, para el ejemplo que hicimos con Andrés tuvo que subir hasta 126 y generamos ¿a cuánto? ¿100 qué? A la salida, ¿cuánto yo pedía? 106, pero nos estábamos generando a 126. Si yo tengo una caída solo de 0.5, ¿cuánto debo generar si yo necesito 106? 106.5. Entonces imagínense que ya yo no genere a 126 sino a 106.5. Yo estoy bajando muchísimo aire. No, yo estoy bajando 20, o sea, un 10%. El 10% de 200, 20. Entonces, les aseguro que el filtro no cuesta $20,000. No va a costar $20,000. $20,000 cuesta el compresor. Entonces, ahí es donde, bueno, un compresor más pequeño, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar. Y todos estos son oportunidades. El estado real de los filtros, los que les mostré. Bueno, vamos a pasar a secadores. Secadores, entonces estamos, ¿qué son los secadores? Tengo dos tipos de secadores. Ustedes deberían utilizar los refrigerados y regenerativos. Los regenerativos, diferentes tipos como todo, pero se ven así en este estilo. Son dos torres. Entonces miren una cosa, vamos a mirar cuáles son los dos funcionamientos. Este es un secador refrigerado. ¿Cómo trabaja un secador refrigerado? Básicamente, por un lado va a entrar el aire comprimido. Entonces yo voy a tener, ¿tú me ayudas acá? Por favor, aquí te paras al frente. Entonces, conéctalo a uno de los tubos. Conéctalo a un tubo, sin darle la espalda acá. Listo. Entonces, cuando él genera aire comprimido, vamos a pensar que solo está la tubería, genera. Listo. Por acá está pasando el fluido del aire comprimido, ¿cierto? Un secador, ¿qué es? Sopla, otra vez. Un secador, yo voy a poner aquí, aparte, pegadito, otra tubería. Y yo voy a empezar a pasar por esa tubería, voy a pasar un flujo que lo voy a poner a una temperatura mucho menor. Yo podría hacerlo con agua. Es más, muchos secadores van con agua fría, ¿no? O con amoníaco, o con gas refrigerante, que es el que utilizan nuestro esto. Glicol es otra cosa, pero ya vamos a entrar a hablar del glicol. Entonces yo empiezo si yo por este tubo empiezo a pasar agua fría o gas refrigerante, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con el aire que sale por acá? Exactamente, transferencia por conducción, aquí termodinámica, listo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el aire que está saliendo acá? Bajar la temperatura. Al bajar la temperatura, ¿yo qué voy a generar? Condensado. Entonces, él sopla acá, en este contacto que yo estoy teniendo, que yo estoy pasando por acá, estoy haciendo una transferencia de calor por conducción, que esto va a hacer que en esta parte se esté bajando la temperatura
y se me genere condensación. Al generar condensación, ¿yo qué quiero? Yo necesito hacer ¿qué? Drenarla. Entonces la dreno y salgo a mi línea. Ya, después de acá, vamos a pensar acá, a ver, ya después, entonces vamos a pensar que yo en este paso, tenla ahí, todavía no, déjala ahí como simbólico. Entonces, acá digamos que yo aquí generé condensación, la dreno y acá ya se va mi red. En esta red, para que se me presente una gota de agua, ¿qué temperatura debo tener? Menor a 3 grados o 3 grados. De resto no debe estar una gota de agua. Es un principio supremamente sencillo, es la forma que trabajan nuestras neveras, solo con la diferencia, muchas gracias, muy amable, solo con la diferencia, acá, bueno, muchas veces, solo con la diferencia que en vez de que el medio sea amoníaco, esto es como trabaja un chiller, dime. Si en la red no tengo temperaturas menores de 3, pero tengo temperaturas mayores al ambiente, mayores al ambiente. Un ejemplo, en la empresa donde nosotros trabajamos es acería. Ajá. Y la red pasa por donde se producen donde se procesa el acero líquido. Un área caliente. Y hay área caliente. Y eso genera condensado. La tubería, O sea, donde fluye el aire. La tubería pasa por la parte de caliente. Por ejemplo, la tubería pasa aquí y acá abajo tengo temperatura elevada. Y me está generando temperatura en la tubería que me va a generar condensado. ¿Cómo puedo yo...? Lo que pasa es que el condensado se presenta es cuando se llega al punto de rocío, que es la temperatura a la cual yo voy a condensar, o sea, es cuando es hacia abajo, no hacia arriba. Hacia arriba no me va a generar condensación. Tenemos ese inconveniente que los clientes de nosotros, que somos producción, Sí. nos quejan de que le está llegando aire húmedo. Pero no debería ser por alta temperatura, debería ser por baja temperatura. Pero que no hay temperatura baja, hay temperatura alta. Por eso entonces algo debe estar mal en tu secador o en tu conexión. El aire lo recibimos en un tanque pulmón y está seco. O sea, en el tanque pulmón que sale de los compresores tenemos 0. Claro, porque ahí en el tanque pulmón no estás... A ver, tendríamos que revisar, a ver, las condiciones, porque es que es lo mismo. O sea, por temperatura alta no se condensa, bueno, es que no hay un dato. El dato depende de la planta, del punto de rocío que yo esté garantizando. El punto de rocío normalmente es, si tienes una refrigerada, debería ser 3 o menores a 3. Hacia arriba no tiene que generarte condensación. Hacia arriba no te tienes que generar condensación. ¿Por qué se genera condensación? Se genera condensación muchas veces por las conexiones que yo estoy saturando el secador y el secador en realidad cambia su punto de rocío de 3 a 10 o a 15, ¿no? Y entonces ya aguas abajo, si se presenta a 15, voy a condensar, porque yo le estoy cambiando las condiciones al secador, ¿no? El gas refrigerante no está haciendo la transferencia, o sea, empieza a hacer problemas o del estado del secador o de las conexiones, pero no debería depender de las condiciones ambientales. ¿Sí me van a entender? No debería ser por alta temperatura. Hasta ahí entiendo, pero el producto en sí nos da humedad. Y, por ejemplo, tenemos el compresor en la esquina allá, los compresores, al lado del secador. Perdón, los compresores, los secadores, el tanque pulmón. Y el producto, el consumible, en el otro lado. Ya te está arrastrando agua. No, en el tanque pulmón no tenemos. Y tenemos, en medio tenemos otro tanque pulmón que tampoco nos genera humedad. Pero ya en el producto, ya donde consumen el aire, se quejan de que le sale aire con humedad. Pero la única variable es que pasa por la temperatura del equipo, por la temperatura que recibe la tubería del equipo de trabajo, que es las calderas, digamos así. El área donde llega el Físicamente no debería tener. La tubería pasa por aquí y aquí abajo tengo temperaturas de 300 grados, 400 grados. No debería generarte condensación. O sea, no debería, pero si te genera condensación tenemos que mirar que tal sea algo como lo que nosotros estamos viendo.
De pronto tú no lo estás viendo y algo está pasando por una zona fría. O sea, no, físicamente no te debería generar condensación las altas temperaturas. No puede ser el recorrido de la tubería, no, tampoco. No debería, no debería. El problema de la condensación, muchas veces lo que te digo es tan básico como que yo estoy sacando de a veces de la parte de abajo, tendría, y eso es una tarea que yo voy a recomendarles directamente para que vayan y te ayuden a revisar mucho más a detalle, a ver qué es lo que está pasando, tanto con el estado del secador, como con los drenajes, como con las conexiones de los tanques, porque, o sea, la razón de que tengan condensación no puede estar ligada a altas temperaturas. O sea, digamos que es que yo pasé a 50 grados y se me presentó condensación, no debería generar, imposible. Tiene que ser la condensación cuando se presenta, ahorita porque está muy caliente ya el agua, pero si yo voy al refrigerador y traigo una botella que estoy sacando el refrigerador, alrededor de ella se va a generar esa agüita. ¿Qué es lo que está haciendo? Está atrapando el vapor de agua y lo está pegando acá. Y ahí se me está dando condensación por baja temperatura. Dime. Sí. Pero no, nuevamente, si yo paso, por ejemplo, si yo tengo el secador que me garantiza un punto de rocío de 3 grados, ¿cierto? Y tú lo que dices es, yo voy aquí con la tubería y estoy pasando de 20 grados a 15 grados, súbitamente, ¿cierto? Aún así no te debería generar condensación. Solo debería generarte condensación, porque mira, por ejemplo, en este momento, el agua que yo tengo en la mano está a menor temperatura que yo y está cambiando súbitamente. Sin embargo, no hay agua alrededor de esta y eso es lo que tú ves, el arrastre del agua, pero no se te debería presentar. En general, debería antes de evaporarte si es que está muy caliente. Pero vamos a revisar el caso.